Bienvenidos en Contexto, soy Sebastián Salazar y los voy a acompañar en la siguiente media hora para hablar el día de hoy de la Constitución, exactamente qué es y qué maneras hay de cambiarlo y conviene hacerlo de una vez o no. De eso, vamos a profundizar el día de hoy. Pausa, volvemos con más. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de marzo y Los Portales. Estamos de vuelta aquí en Contexto y el día de hoy vamos a hablar de la Constitución. ¿Qué es exactamente la Carta Magna? ¿Por qué tanta gente está en estos momentos pidiendo cambiarla? ¿De qué manera nos ha beneficiado? Por ejemplo, bajo esta Carta Magna de la 93 ha habido una bajada de la pobreza entre los logros que se tiene, sobre todo el capítulo económico, de 20 puntos porcentuales. Es algo brutal. Además, el presupuesto del Estado ha crecido durante este periodo de forma orgánica, además un 450%, con lo cual se ha podido proveer a las personas de mejores servicios públicos dentro de todo. Estos son pues aproximadamente 27 años los que han pasado desde esta Constitución. Hay logros y hay algunos momentos en los que se queda corta. Para hablar de este tema y de un posible cambio también, ¿cómo sería? Se encuentra con nosotros el abogado del estudio Gersi, Lucas Gersi. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, estimado Sebastián. Siempre un gusto grande estar contigo en el programa. Gracias por la invitación. No, de nada. Más bien, la pregunta cae de Maduro. ¿Qué es exactamente una Constitución y de qué manera nos sirve y le sirve a todos? Claro, a ver, la Constitución es una norma jurídica, que es la norma jurídica que contiene, de un lado, los principios que estructuran el Estado. Es decir, cuáles van a ser los poderes del Estado, cuáles van a ser sus competencias, cómo se va a escoger el presidente, cómo se escogen a los congresistas, cómo se escogen a los jueces. Básicamente, la arquitectura del poder en una sociedad es determinada por la Constitución. Y además de hacer eso, la Constitución también sirve para establecer o definir cuáles son los derechos fundamentales con los que cuentan los miembros de la comunidad política, ¿no es cierto? Las personas que viven dentro de un país determinado. Entonces la Constitución es muy importante porque lo que hace es que determina las reglas de juego más básicas. No todas las reglas de juego, pero las reglas de juego más básicas. Es decir, el mínimo de lo que se va a respetar en una comunidad política determinada, eso es la Constitución. Y como la Constitución fija normas que son tan importantes, es una regla jurídica que es difícil de cambiar. No es como una ley que se puede cambiar con mayoría simple, sino para cambiarla se necesitan mayorías calificadas en varias votaciones o incluso se necesita un referéndum, ¿no es cierto? Entonces, esa es un poquito la naturaleza jurídica de la Constitución. La norma más fundamental que fija las reglas más importantes de estructura del Estado y de derechos fundamentales de las personas. Y yo quiero hacer contigo, Sebastián, una reflexión muy breve. Si es que nosotros revisamos cómo son las constituciones de los países más ricos en el mundo y cómo son las constituciones de los países más pobres en el mundo, encontramos un patrón que es un patrón interesante. La riqueza de los países está correlacionada con las constituciones cortas y la pobreza de los países está correlacionada con las constituciones largas. ¿Cuál es la diferencia entre una constitución larga y una corta? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, una constitución corta podría ser una constitución que tiene 25, 30, 40 artículos. Ah, ok. Te refieres al tamaño de la constitución, digamos, de contenido. No de exactamente. duración. Una constitución larga puede ser una constitución como la constitución de la India, que es la más larga del mundo, que puede tener 2.000 o 3.000 artículos. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque cuando la constitución es corta, en la constitución estamos incorporando solamente los principios más importantes, las reglas más importantes sobre las que existe consenso, y todo lo demás ya es parte de la democracia, del debate político. Cuando la Constitución es muy larga, lo que ha ocurrido en la práctica es que el que tiene el poder en un determinado momento, todo su programa de gobierno lo ha incluido en la Constitución. Entonces, cuando ese partido político pierde el poder y entra otro partido político, no le gusta lo que está en la Constitución, entonces la quiere cambiar para que refleje su programa de gobierno. Y el siguiente que entra también la quiere cambiar. Entonces la Constitución nunca genera lealtad, nunca genera legitimidad, sino que siempre le estamos cambiando y cambiando y cambiando, como si fuera prácticamente un péndulo, ¿no? Y ahora, y justamente hablando un poco del cambio de las constituciones, ¿cierto? Porque, digamos, en el Perú particularmente, y salvo, entiendo, contados casos, lo normal es que haya más de una constitución, o que haya habido, digamos, en cualquier caso, ¿no? Siempre una vigente, ¿no? Estas constituciones
estas cartas magnas son creadas ex nihilo, o sea, o usualmente lo que ocurre es se apoyan, ¿no? Como la del 93, que tiene buena cantidad de lo que tenía la del 79, salvo algunos otros cambios. ¿Cómo suelen desarrollarse? Es una buena pregunta esa, Sebastián, porque de hecho, si bien el Perú ha tenido muchas constituciones a lo largo de su historia republicana, estas constituciones siempre tienen un núcleo que es común. Es decir, si agarramos todas las constituciones peruanas, vamos a ver que hay muchos artículos que se repiten y se repiten y se repiten. Entonces, dentro, digamos, el mínimo denominador común de todas las constituciones peruanas es lo que comúnmente se denomina la constitución histórica, ¿no? Uh-huh. Es decir, pese a que formalmente cambiamos de constitución muchas veces, materialmente hay un contenido determinado que se repite casi siempre, o que se repite por mucho tiempo. Y que sería, digamos, el que se espere en el caso de que haya un cambio de constitución se mantenga más o menos estable, ¿cierto? Es como la constitución metaestable, digamos, por lo menos en el caso del Perú. Ahora, ¿qué opciones hay hoy por hoy para hacer cambios o modificaciones en una constitución? A ver, básicamente la constitución del Perú puede cambiarse por dos vías. La primera vía es una votación con mayoría calificada en el Congreso, seguida de un referéndum. Uh-huh. La segunda vía son dos votaciones con mayoría calificada en el Congreso sin referéndum. Esas son las dos vías que existen para modificar la Constitución Política del Perú de acuerdo con los términos de la propia Constitución Política del Perú. Ahora, ¿por qué hay esa diferencia entre con referéndum y sin referéndum? Digamos, yo creo que eso se hizo con la idea de que no fuera demasiado difícil cambiar la Constitución. Es decir, hay muchas veces en las cuales el Congreso cambia la Constitución a través de dos votaciones con mayoría calificada en dos legislaturas sucesivas, sin que nunca esto se someta a una consulta popular, ¿no? Por ejemplo, han habido muchos cambios en la Constitución en los años recientes. Por ejemplo, se amplió el plazo máximo de detención al cual puede ser sujeto una persona de 24 horas a 48 horas. Y nunca los peruanos podemos votar con relación a ese cambio. Se incorporó un artículo de la Constitución reconociendo el derecho fundamental al agua, por ejemplo. Y nunca los peruanos pudimos votar por ese cambio. Entonces hay muchas reformas de la Constitución que no se llevan a cabo a través de una consulta democrática, ¿no? Ahora, creo que lo idóneo sería que siempre haya una consulta democrática cuando se quiere cambiar la Constitución. Ok, de acuerdo. Y eso, digamos, ¿de qué manera se relaciona? Porque una de las propuestas que se ha escuchado, por lo menos en los últimos, tal vez 2 años, 3 años con un poco más de fuerza, es la idea de una asamblea constituyente, ¿cierto? Entiendo de lo que me dices, de que si la Constitución determina cómo ella misma debe ser cambiada, no existe esta como una opción para hacer un cambio constitucional. No está prevista la idea de una asamblea constituyente en la Constitución. Esa sería en todo caso una figura extraconstitucional, no está previsto, ¿no? En determinado momento, en el año 2003 aproximadamente, cuando cayó el gobierno de Alberto Fujimori, hubo un intento de modificar la Constitución en ese momento. Y allí se aprobó una ley que se llamaba la Ley de Bases de la Reforma Constitucional. Y esa ley sí preveía la posibilidad de que existiera una asamblea constituyente. Pero en todo caso esa posibilidad no está prevista en la Constitución, está prevista en una ley. Ahora, ¿no? ¿Y cómo podría una ley cambiar una ley de rango mayor? ¿A qué te refieres? O sea, digamos, tenemos una ley, ¿cierto?, aprobada por el Congreso. Sin embargo, esta estaría modificando la manera, o sea, de una forma no permitida a la Constitución en sí, que entendería es de lo que se derivan, digamos, el resto de... Podría argumentarse que esa ley no es del todo constitucional. Podría argumentarse eso. No recuerdo del todo, pero creo que ese tema fue discutido por el Tribunal Constitucional hace mucho tiempo, en 2004, y el TC dijo que sí era constitucional, ¿no? Ok, sí puede. Pero en todo caso, ¿no? Lo esencial acá es que es una mala idea plantear una reforma total de la Constitución a través de una asamblea constituyente. Uh-huh. ¿Por qué es una mala idea, Sebastián? Porque si es que nosotros queremos reformar algunas instituciones que están contenidas en la Constitución, lo que nosotros debemos buscar es identificar qué es lo que no nos gusta y discutir acerca de lo que no nos gusta para que haya un consenso y una votación sobre eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es más fácil hacer cambios respecto de temas puntuales
que hacer un cambio respecto de todo. Déjame ponerte un ejemplo. Sebastián, mira, supongamos que estamos debatiendo solamente si debe regresar o no la bicameralidad, ¿no es cierto? De repente, todos nosotros podemos estar de acuerdo que hay que volver a la bicameralidad. Pero ahora supongamos que ya no estamos debatiendo solamente eso, sino que estamos debatiendo una nueva constitución. De repente todos estamos de acuerdo que hay que volver a la bicameralidad, pero ninguno está de acuerdo en cómo tiene que ser una nueva constitución porque estamos en desacuerdo en otros temas. Es decir, si nosotros empaquetamos la discusión de manera tal que estamos votando en bloque por todo, eso no nos permite a nosotros agregar correctamente las preferencias de las personas. Es decir, al final termina siendo un mecanismo poco viable, poco válido, poco certero para determinar cuáles son las preferencias de las personas en la sociedad. Termina siendo un teatro, una especie de teatro, un circo, una especie de digamos, acto simbólico, pero no es la manera más eficiente de cambiar aquellas cosas que la mayoría piensan que se deben cambiar. Claro. No sé si me sigues la idea. Sí, claro, es un problema, digamos, de la escuela de la opción pública que podría estarlo viendo exactamente ahí. Ahora, vamos a hablar un poco de la Constitución también actual, de las debilidades que tiene y dónde podría modificarse, digamos, para bien de la población y de qué manera. Pero eso después de una pausa. Vamos a seguir con esto y no se olvide que si se ha perdido una parte de la entrevista la puede seguir viendo a través de YouTube. Solo tiene que buscar en contexto y ahí puede ver absolutamente todo lo que hay en este programa. Pausa, volvemos con Lucas García.